¿Cuánto necesitamos recibir la palabra de Dios? Oremos al Señor para recibir su palabra en esta hora. Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia para con nosotros, por tu amor y tu bondad. Gracias porque por tu misericordia estamos aquí reunidos. Señor, te pedimos por favor que hables a nuestra vida y que esta palabra tuya no vuelva vacía, sino que esta palabra tuya produzca en nosotros efectos, cambios, que esta palabra nos traiga fe y nos traiga esperanza en medio de la crisis que vive el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Denle un aplauso a Dios por el regalo de la Biblia, la palabra de Dios. El mundo está enfrentando una situación bien complicada con la aparición y expansión del coronavirus o COVID-19. Pero la verdad yo no sé qué es más contagioso, si el virus o el miedo al virus. En Colombia, hasta donde yo sé, no hay más de 20 contaminados con el virus. Pero por lo que yo he visto, hay millones contaminados de miedo. Tienen miedo. Y algo curioso del coronavirus es que la persona que es sospechosa o que ha sido declarada como portadora del virus tiene que ser aislada por un tiempo mínimo de 14 días. Y por supuesto tiene que enfrentar algo tan terrible como es la soledad. Y pensando en eso, yo quiero hablar hoy de cómo superar el miedo a la soledad. Porque a mí me parece que el miedo a la soledad es algo así como una pandemia. Es algo de lo que el mundo está sufriendo hoy. Y hablando de la soledad, hay por lo menos dos clases de soledad. Una soledad que la llamaremos la soledad constructiva o la soledad buena. Y es esa soledad donde uno de manera voluntaria se aísla diariamente para estar a solas con Dios y oír su voz. Yo creo que esa soledad nos hace falta. Que realmente ese tiempo diario donde estamos a solas orando y leyendo la palabra, esa soledad es buena. Pero hay una soledad que es mala. Y es esa soledad que se caracteriza por la falta de poderse relacionar con otras personas. Es esa actitud de víctima que algunos toman y se aíslan voluntariamente diciendo: es que nadie me ama, todos me odian, mejor me como un gusanito, le quito la cabeza y cosas así, ¿no? Yo no soy importante para nadie. Los expertos han dicho que esa soledad es muy peligrosa, porque en muchos casos conduce a la depresión, a la paranoia, a la esquizofrenia y en el peor de los casos conduce al suicidio. Es una soledad totalmente mala. Por algo la Biblia en el Génesis arranca diciendo: no es bueno que el hombre esté solo.
Imagínense, Dios coloca al hombre en un paraíso, en un lugar donde uno aparentemente diría, ¿qué le falta? ¿Qué problema hay? Pero el hombre tiene un problema y es que está solo. Ese era el problema. Y si el texto dice, no es bueno que el hombre esté solo, entonces estar solo es malo. Y ya lo dice el viejo y conocido refrán. El que come solo, muere solo. O sea, la soledad desde donde se le vea es mala. Y esa soledad, la gente ha tratado de resolverla de manera equivocada. Algunos, para enfrentar la soledad, se vuelven adictos al trabajo. No quieren llegar a la casa. Quieren estar siempre trabajando porque parece que les gusta estar solos o no hay motivación para ir a la casa. Otros lo están enfrentando con la adicción a la comida, a las bebidas alcohólicas, a las drogas, al sexo desordenado, y algunos, como ya lo dije, terminan suicidándose. Pero hay buenas noticias. Yo dije que hay buenas noticias. Y la buena noticia es que podemos superar el miedo a la soledad. Sí se puede. Y quiero que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 4 y en el versículo 9. Hoy vamos a responder a la pregunta: ¿cómo superar el miedo a la soledad? Y dice la palabra de Dios así, mírelo en su Biblia, en su celular o en la pantalla. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Anímese y lea los textos que siguen. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Más fuerte. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. A Él sea toda la gloria. A la luz de este texto,
Vamos a considerar por lo menos 3 acciones que nos ayudarán a superar el miedo a la soledad. Cuando Pablo escribe esta carta, la llamada segunda carta a Timoteo, Pablo se encuentra preso en una horrible cárcel romana. Este será el último escrito que conozcamos del apóstol Pablo. Pablo ha sido un hombre que ha dedicado los últimos años de su vida a predicar el evangelio, a plantar nuevas iglesias, a formar predicadores y pastores. Pablo es un hombre muy relacional, muy social, pero que cuando uno lee estos textos, uno nota que realmente Pablo está enfrentando esta situación solo. Expresiones que él menciona en este capítulo nos dejan ver la profunda sensación de soledad que tiene Pablo. En el versículo 6 de ese capítulo, Pablo presiente su muerte. Él dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¡Qué paradoja! Pablo, que tuvo tantos amigos, pero ahora está solo. En el versículo 11, Pablo dice: solo Lucas está conmigo. Y uno se pregunta: ¿y dónde están los demás? ¿Dónde están todos los discípulos que él hizo? Es tal su dolor que en el versículo 9 le dice a su discípulo Timoteo, con un tono probablemente de angustia y de nostalgia: procura venir pronto a verme. Y es algo que reitera en el versículo 21, donde dice: procura venir antes del invierno. Es una situación crítica la que vive Pablo. En el versículo 10 dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas parece ser uno de esos discípulos de los buenos tiempos. Es decir, esos discípulos que cuando están en las buenas, ahí está. Pero que cuando viene la crisis, no aparece, ya no está. Cuando aparece el miedo por el coronavirus, se desaparecen. Ya no están. ¿Dónde estaba Demas? Demas se había descarriado y probablemente estaba en el mundo, allá en Tesalónica. Sin embargo, a pesar de ese panorama tan lamentable, uno no ve a Pablo en este texto quejarse, deprimirse, amargarse, sino uno ve que Pablo hace lo que usted y yo debemos hacer si queremos superar el miedo a la soledad. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo replantea su vida. Porque si nosotros queremos realmente superar el miedo a la soledad, tenemos que replantear la vida. Y dígale a alguien: replantea tu vida. Es urgente replantear la vida. Mire por favor el versículo 13, lo que dice Pablo. Él dice: trae cuando vengas. Realmente Pablo alberga la esperanza de que Timoteo vaya. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas.
la capa, que en lenguaje colombiano, ¿qué sería? Oiga, Timoteo, no se le olvide traerme la ruana, porque si hay algo que hay en esta cárcel, es frío. Oiga, yo no veo a un Pablo masoquista castigándose y disfrutando el sufrimiento. No, lo que está haciendo Pablo es cuidándose. Y dice Timoteo, por favor, no se le vaya a olvidar traerme el capote, la capa, o en colombiano, la ruana. Pero además dice, y tráeme los libros. Estos libros son probablemente el Antiguo Testamento. Pero dice, y mayormente los pergaminos. Los pergaminos era el documento que se usaba para poder escribir. Pablo dice, bueno, si ya no puedo ir a plantar más iglesias, si ya no puedo ir a levantar nuevos pastores, pues me voy a dedicar a escribir. Y eso se llama replantear la vida. De hecho, algunos expertos dicen que si Pablo no hubiera estado tanto tiempo preso, nos hubiéramos quedado sin la mitad del Nuevo Testamento. Porque ¿dónde fue que escribió Pablo el Nuevo Testamento? Cuando estaba en la cárcel. Si Pablo no hubiera estado en la cárcel, ¿qué estaría haciendo? Predique aquí, predique allá, plante una iglesia allí, forme un obrero allá. Pero Pablo dice, bueno, ya que no puedo hacer eso, me voy a dedicar a escribir. Eso se llama replantear la vida. Y el problema de nosotros a veces es que la vida nos plantea unos cambios, pero nosotros no cambiamos. Nosotros no replanteamos la vida. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando alguien de un momento a otro se queda sin empleo? Ese sentimiento de soledad que lo embarga. ¿Qué hay que hacer? Replantear la vida. ¿Qué hay que hacer cuando nos llega la vejez y ya no somos productivos para esta sociedad y ya no somos vigorosos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Amargarnos? ¿Volvernos esos viejitos chochos y peleones que fastidian a todo el mundo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No les escuché? ¿Qué tenemos que hacer? Replantear la vida. ¿Qué vamos a hacer cuando esos hijos que tuvimos, a los que le dedicamos todo nuestro esfuerzo y, como decimos en Colombia, nos sacamos el pan de la boca para educarlos, para que fueran alguien en la vida, llegan a ser profesionales, se casan y dejan el nido vacío? ¿Qué vamos a hacer? ¿Amargarnos? ¿Deprimirnos? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Replantear la vida. Yo no sé si estás experimentando algún cambio, pero ya que lo tengas que experimentar y seas golpeado por el temor a la soledad, por favor, date cuenta, es tiempo de replantear la vida. Alguien dijo, uno se reinventa o se revienta. Y hay matrimonios que cuando el nido les queda vacío, se revientan. Yo oro para que los matrimonios de aquí no se revienten, sino que se reinventen y sean bendecidos por Dios en esos cambios y en esas transiciones. Hay que replantear la vida. Hay que hacerlo. El gobierno nos ha dicho, no pueden hacer reuniones de más de 500 personas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Amargarnos? ¿Fastidiarnos? ¿Qué estamos haciendo? Replanteando. A propósito, si usted no está en un grupo de crecimiento integral, está en problemas. Porque ¿qué va a pasar con usted el día que en este lugar no nos podamos reunir?
usted va a quedar en el aire. Así que si usted no está en un grupo, es urgente que se conecte a un grupo de crecimiento integral, porque si un día no hay reunión acá, esta iglesia no se va a acabar, va a seguir creciendo y creceremos a través del modelo celular, a través de nuestros grupos pequeños. Allí Dios estará respaldando y bendiciendo su obra, porque las puertas del infierno, ni siquiera nada puede impedir el avance del reino de Dios. Sí, amén. Así que por favor, replantee su vida. Pero hay una segunda acción, y es que superar el miedo a la soledad requiere, en segundo lugar, reducir el dolor. Tenemos que reducir el dolor. Tenemos que ser conscientes que los cambios en la vida muchas veces nos van a producir dolor. El dolor de un desempleo, el dolor de la vejez, el dolor de la enfermedad, el dolor del abandono. Todo eso puede ser doloroso. La pérdida de un ser querido, de un ser amado, eso produce dolor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No es cuestión de ignorarlo, es cuestión de reducirlo. Pero algunos, lamentablemente, en medio de esas crisis, en lugar de reducir, lo que hacen, lo agrandan. Nadie me quiere. ¿De qué me sirvió criar a esos muchachos si se fueron y me dejaron? Cría cuervos, cría cuervos, desagradecidos. ¿Sabe? Pablo está experimentando oposición. Según el versículo 14, un hombre llamado Alejandro, que posiblemente es un hombre que fabrica ídolos, se ha dedicado a hacerle a Pablo la vida imposible. Algunos comentaristas dicen que inclusive parece ser que fue Alejandro el que trabajó para que a Pablo lo metieran en la cárcel. Parece ser que ha sido la persona que ha llevado a Pablo a la cárcel. Un fabricante de ídolos, un predicador de falsa doctrina. Pero ¿qué es lo que dice el texto? Dice: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. Y luego ¿qué dice? El Señor le pague conforme a sus hechos. Pablo no habla con amargura, sino que Pablo deja la venganza en las manos de Dios. Pablo dice: yo no me voy a amargar allá que el Señor le pida cuentas. Pablo también experimentó el abandono. Mira el versículo 16. Pablo dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Eso es muy fuerte. Pablo tuvo que ir al juicio. ¿Y cómo tuvo que ir? Solo. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Cuántos discípulos tenía él en esa ciudad? ¿Y cuántos estuvieron allí? ¿Y qué dice Pablo? No les sea tomado en cuenta. Lo que da a entender Pablo es: yo ya pasé la página, yo ya perdoné, yo ya cerré ese ciclo. Lo que está haciendo Pablo es reducir el dolor. Cuando experimentemos cambios en la vida,
lo más saludable es reducir el dolor. Pastor, ¿cómo me pides eso? Si mi marido, con el que viví tantos años, me abandonó, ¿qué tienes que decir? Lo que dijo Pablo: no le sea tomado en cuenta. Pastor, pero ¿cómo me pides? Mira, esa empresa a la que le invertí 20 años y me echaron de la noche a la mañana. ¿Qué tendrías que tener la capacidad de decir? No le sea tomado en cuenta. Hermano, cuando tenga que enfrentar esas situaciones complicadas, esas soledades, por favor, no exagere. Ayúdeme a predicar y dígale al vecino: no exagere, no exagere. Porque nuestro problema es que exageramos, nos amargamos, nos encerramos, levantamos muros. ¿Sí conoce usted gente así? Que se victimiza y que dice: a mí nadie me ama, yo no necesito nada, yo no sé qué, a mí déjenme solo. ¿Qué es lo que están levantando? Están levantando muros, paredes. Pablo no se vuelve una víctima. Pablo no pierde su enfoque. Pablo sabe que tiene que usar este tiempo para poder predicar el evangelio de Jesucristo. Hermanos, la vida va a cambiar. La vida no va a ser estática, la vida va a ser dinámica. Y cuando eso venga y venga el dolor, por favor, reduzca el dolor. Mérmele. No exagere. ¿Sí, amén? Aprenda a practicar el perdón. En lugar de estar diciendo: es que me dejaron solo, nadie me ama. En lugar de eso, acérquese y vuélvase amigo de otros. ¿Sí, amén? ¿Sabía usted que hoy en día el 70% de los ancianos que están en hogares geriátricos están abandonados? ¿No sería una bonita oportunidad para desarrollar un ministerio e ir a ayudarlos a ellos? ¿Sabía usted que un buen porcentaje de las personas que están en clínicas y hospitales hoy no tiene nadie que los visite? ¿Sabía que hay gente en la cárcel sin libertad, presos que nadie los visita? Deberíamos de buscar la forma de no desperdiciar nuestro dolor. ¿Quién mejor puede ayudar a las personas que están sufriendo cáncer hoy? ¿Quién mejor puede ayudar a alguien que está sin empleo hoy? ¿Quién mejor puede ayudar a alguien que ha sido abandonado? ¿Quién? Pues alguien que ha pasado por allí. Si Dios te ha permitido situaciones dolorosas, no las desperdicies. Úsalas para bendecir la vida de otras. Úsalo para bendecir a otros que realmente lo necesitan. Deje esa mala actitud de aislarse. Pastor, es que por el coronavirus, aquí nadie tiene coronavirus, así que no se aísle. No haga lo que hizo una esposa. Iban en su camioneta y ella iba con la cabeza pegada ahí al vidrio y empezó a refunfuñar y a cantaletear. ¿Cómo ha cambiado la vida? Y el esposo va manejando y dice: ¿por qué? Mira, hace 20 años, cuando compraste esta camioneta, tú me llevabas ahí abrazada. Y ahora míreme, 20 años después, aquí con la cabeza pegada en el vidrio. Y el esposo le dijo: mi amor, yo siempre he estado aquí. Pastor, esa iglesia me abandonó. Estuve enfermo y no me visitaron, no me cuidan, no me aman, no me ayudan. ¿Qué tenemos que decirle? Nosotros siempre hemos estado aquí. Y tienen nuestro teléfono y nos pueden llamar.
Así que si estás pasando por una crisis, en lugar de aislarte y amargarte, por favor, construye un puente y acércate y disfruta de ese regalo tan lindo que Dios nos ha dado, ese regalo llamado iglesia, porque este es un regalo de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí probablemente en su casa, en su diario vivir, se sienten solos, pero llegan un domingo a este lugar y se dan cuenta que aquí hay una familia grande, una familia calurosa y afectuosa, aunque estos días no nos podamos abrazar, pero ya después nos desquitamos, seguro nos abrazamos así en el fervor cristiano. Y hay una tercera acción que nos va a ayudar a superar el miedo a la soledad. La primera dijimos, hay que replantear la vida. La segunda dijimos, hay que reducir el dolor. Y la tercera, superar el miedo a la soledad requiere reconocer a Dios. Debemos reconocer a Dios. Porque cuando uno lee estos versículos, sí, es verdad, Pablo dice, Alejandro me está fregando la vida. Demas se apartó y me dejó solo. Y fulano y sutano, y cuando estuve en el juicio nadie estuvo. Pero ¿qué dice él? Y la Reina Valera lo empieza así en el versículo 17. Y quiero que lo lea y lo haga suyo este texto que dice Pablo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Cuántos han sentido la compañía y la fuerza de Dios en el momento más crítico de la vida? Sí, es verdad. A veces nuestros amigos, nuestra familia nos deja solos, pero el Señor nunca nos ha dejado. El Señor ha estado allí para darnos fuerzas. Sí. Tu esposo te abandonó, hermana, pero el Señor no te ha abandonado. Tu marido puede ser un desgraciado, malo, mal hombre, sin nombre, Señor, pero nuestro Dios es un Dios bueno, amoroso, que cuida de sus hijos, que nunca nos ha dejado, que nunca nos ha abandonado. ¿Y qué dice él? El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Óigame, según ese texto, ¿a qué se dedicó Pablo en la cárcel? No les escuché. ¿A qué se dedicó Pablo en la cárcel? A predicar. Agarró al guardia y al otro guardia y lo evangelizó y compartió a este. Algunos escritores dicen que Pablo plantó una iglesia en la cárcel, con los empleados, con los siervos del César. Levantó una iglesia allí, en plena cárcel. ¿Por qué? Porque Pablo sencillamente pudo reconocer que aunque este no estaba y el otro tampoco, pero Dios sí estaba. Y tú tienes que entender algo. Si tú realmente eres cristiano, nunca puedes decir que estás solo. Un cristiano solo es una contradicción, porque no estamos solos. Porque Jesús, antes de irse al cielo, dijo a sus discípulos: me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros hoy, aquí y ahora, y estará contigo en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Él va a estar siempre contigo, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea Dios. Por eso podemos levantar la voz y decir: no estoy solo. No
estoy solo. Por eso Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. A veces en las crisis, a veces en los problemas gritamos y decimos, Dios, ¿y dónde estás ahora que más te necesito? Dios, ¿dónde estás? La verdad es todo lo contrario. Cuando nuestros amigos y familiares no están, es cuando la presencia de Dios es más real en nuestra vida. Nuestra tarea debe ser reconocer a Dios ahí en medio de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, reconocer a Dios. Y yo no sé en qué situación usted esté hoy, en qué problema o por qué crisis esté atravesando hoy, pero puedo decirle con toda seguridad, no está solo. No está solo. Dios está a tu lado. Dios nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. No estás solo. ¿Podemos superar el miedo a la soledad? Claro que sí. ¿El apóstol Pablo lo hizo? Por supuesto que sí. Y 3 cosas hizo Pablo. Número 1, replantear la vida. Y mi pregunta para ti es, ¿qué tendrás que replantear? Si ya tus hijos se fueron y dejaron el nido vacío, ¿qué sigues amargándote? Ve y estudias. Aprende algo. Póngase ropa deportiva, vaya al gimnasio. Si ya se pensionó y ya se jubiló, ¿qué hace en la casa amargándose? Vaya y viaje por toda Colombia, conozca Boyacá, Los Llanos, Santander, el eje cafetero, disfrute ese paraíso en donde Dios nos ha colocado. Haga esa carrera que no pudo hacer, hágala ahora. Replantee la vida. Pero número 2, reduzca el dolor. Y la mejor manera de reducir el dolor es enfocándonos en ayudar a otros. Uno a veces en un problema dice, qué tragedia la que yo tengo. Pero cuando uno va y visita un hospital de cáncer, ¿qué dice uno? Yo no tengo nada ganas de molestar. A mí no me duele nada. Y número 3, reconozca a Dios. Reconozca que Dios está ahí. Lo triste de esta historia es que se cree que Timoteo no llegó a tiempo. Porque recuerde, Pablo, ¿qué le dijo? Procura venir pronto. Y en el 21 dice, procura venir antes del invierno. ¿Por qué? Porque cuando el invierno llegaba, en ese tiempo la gente no podía viajar de un lugar a otro. Y en el lugar donde estaba Timoteo, a donde está Pablo, había que ir en barco y por el invierno obviamente no podía llegar. La Biblia no lo dice. Pero parece ser que Timoteo recibió la carta, se distrajo, se enredó en otras cosas de la vida y no viajó. Y cuando quiso viajar, había llegado el invierno y no pudo viajar. Tuvo que esperar a que el invierno terminara. Y cuando el invierno terminó, dicen algunos comentaristas, Timoteo agarró los libros, agarró los pergaminos y agarró la capa y emprendió el viaje para visitar a Pablo. Como suponemos, Pablo ya había evangelizado a la gente de la cárcel. Así que cuando llega allí,
Y Timoteo pregunta: ¿dónde está Pablo? Probablemente un guardia de la cárcel dice: ¿eres tú el hermano Timoteo? Y Pablo dice, perdón, y Timoteo dice: sí, yo soy. Y el guardia le dice: llegaste tarde. A Pablo ya lo decapitaron, pero todos los días estaba pensándote y te estaba preguntando. Timoteo llegó tarde. Mi oración es que tú no llegues tarde, porque hoy tú sabes cómo superar el miedo a la soledad. Pero allá afuera hay gente que está sola y verdaderamente sola. Porque quien no conoce a Jesucristo está verdaderamente solo. Allá afuera hay personas a las que tú y yo tenemos que ir y ayudar. Tenemos que ir y visitar. Tenemos que ir y hacer algo por ellas. Personas que han creído que la felicidad se encuentra en el matrimonio, se encuentra en el trabajo, se encuentra en la salud. Y yo quiero decirle: solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios y nadie más que Dios nos hace felices. Si tú crees que la felicidad te la da el trabajo, ¿qué será de ti cuando no tengas trabajo? Si tú crees que la felicidad te la da el matrimonio, ¿qué será cuando ese matrimonio falle o cuando tu cónyuge muera? Si tú crees que la felicidad te la dan tus hijos, ¿qué será cuando tus hijos no estén? Si tú crees que la felicidad te la da la salud, ¿qué será cuando estés enfermo? Amados, solo Dios hace al hombre feliz. Y cuando uno conoce a Dios y cuando uno tiene a Dios, uno no va a estar verdaderamente solo. ¿Saben? Dios permite la soledad, no para sufrimiento, sino para crecimiento. Cuando Dios permite la soledad, no es porque quiere que suframos, sino porque quiere que crezcamos. Y termino con esta frase: Dios permite tiempos de soledad para enfocarnos y hacer su voluntad. La soledad no es para destruirnos. La soledad es para enfocarnos, para reorganizarnos y poder hacer su voluntad. Que Dios nos bendiga a todos. Cierren sus ojos. Incline su rostro y medite en esta palabra que acaba de escuchar. Y piense: ¿qué decisiones tendrás que tomar después de escuchar este mensaje? ¿Qué cambios tendrás que hacer? ¿A qué te empuja esta palabra? Yo no sé por la situación que usted pueda estar atravesando hoy, pero sí quiero decirte: replantea la vida. La vida es dinámica. La vida cambia. Y tú tienes que replantear la vida de acuerdo a esos cambios. ¿Qué cambios tienes que hacer? ¿Cómo tienes que replantearte? ¿Cuál es tu actitud
frente al dolor, frente a los cambios, frente a la soledad? ¿Cuál es tu actitud? ¿Agrandas el dolor? ¿Te victimizas? ¿Buscas culpables? ¿Cómo puedes cambiar en eso? Hay que reconocer a Dios. Verdaderamente un cristiano nunca está solo. Y solo por si acaso hoy te sientes solo, quiero que sepas que Jesús te entiende, porque Jesús en la cruz solo gritó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no te ha desamparado. No estás solo. Él está contigo. Coloquémonos en pie y hablemos con Dios. Levante sus manos. Eso no lo han prohibido todavía. Levante sus manos y dígale al Señor: ¿a qué te comprometes? ¿Qué decisión tomas? ¿Qué cambio haces en tu vida? Y si hoy te sentías o te sientes solo, levanta tu voz y dile al Señor que te ayude. Dile al Señor que te ayude. Dile al Señor que te ayude. Padre, yo te pido que obres en el corazón de esa mujer que ha sido traicionada por su esposo, que ha sido abandonada y que hoy se siente sola con esa carga. Yo te pido que ayudes a mi hermano, que los años se le vinieron encima, que ya no trabaja, que vive en una casa solo. Te pido que lo ayudes, te pido que lo fortalezcas. Te pido que ayudes a ese joven que por circunstancias diversas vive en una casa disfuncional y se siente solo. Obra en esa niña que fue abandonada por su madre y que su padre vive inmerso en otro mundo y esta niña se siente sola. Obra, Dios, por favor. Obra en aquellos que hoy están luchando con este virus en el mundo y están aislados, solos. Ayuda, Señor, a aquellos que hoy están en una cárcel, en un hospital, abandonados, olvidados, solos. Señor, por favor, yo te pido que obres. Obra en mis hermanos allí en Italia, no pueden congregarse. Mis hermanos en España, encerrados en una casa, solos. Señor, que tu gracia les acompañe y que puedan sentir tu amor y tu presencia. Señor, obra en mis hermanos aquí en esta comunidad. Ayúdales, fortaléceles, sé propicio a sus vidas. Por favor, ore un minuto más. Ore un minuto más por ese familiar, por ese amigo, por ese vecino a quien esta semana tienes que ir a buscar. ¿Hace cuánto no vas donde tu padre? ¿Hace cuánto no visitas a tu mamá? A ese tío, a ese familiar, a ese vecino que cayó en desgracia y está en la cárcel o en un hospital. ¿Hace cuánto? Tienes que ir antes del invierno, antes de que sea muy tarde.
Tienes que ir a buscar ese hermano de la iglesia que estaba en tu grupo, pero que no ha vuelto. Tienes que ir a buscarlo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, que esta palabra nos impulse y nos anime a hacer tu voluntad. Que esta palabra produzca en nosotros efectos, transformación, cambio. Que esta palabra nos ayude a descansar en ti. Que podamos decir como el apóstol Pablo: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al Señor, adorémoslo a Él y declaremos nuestra fe y nuestra esperanza en el Dios Todopoderoso. Gracias de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y todos con alegría decimos amén, amén. Bendiciones para todos. Vayan con la paz del Señor.